Y eso tiene que ver con una realidad que vos, que estás del otro lado, ya lo sabés, pero sí queremos traerlo a lo que está pasando en general y en todo el país, Nelson. Correcto, así como estuvimos con el tema de alquileres, hoy estamos con el tema de expensas. Exactamente, aumentan las expensas que se suma al gasto fijo del alquiler y el aumento es considerable. Hay de hecho un dato que es bastante llamativo y que muestra un poco cómo está la situación, que más de la mitad de las personas tiene alguna deuda con las expensas. Entonces, primero que no es lo que se prioriza, ¿no? Es decir, bueno, priorizo más el alquiler, las expensas, y esto se va haciendo una bola de nieve que a veces es difícil de bajar porque incluso son montos muy altos, ¿no? Bueno, vamos a ir en vivo al contacto con Darío Lopreite para conocer un poquito más. Hola Darío, estuviste viendo cómo es esta realidad. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estuve charlando con gente que la verdad les cuesta un montón pagar las expensas ahora. En realidad las expensas vienen aumentando ya desde el año pasado, todos los meses, y el 2024, para no ser menos, siguen aumentando todos los meses, los encargados, el seguro. Bueno, me encontré con un panorama de gente que paga, por ejemplo, 400.000 pesos de expensas mensuales. Y les cuesta un montón, y hace un par de meses pagaba 100.000. Es decir, en 2 o 3 meses se le triplicó. Y la gente dice, ¿cómo hago para pagarlo? Porque el salario no me aumentó ese valor. Después tengo otros casos que ahora vamos a escuchar de gente que, bueno, pagaba 70 y hoy paga 130.000 pesos. También es menor, pero es un número importante. Bueno, las expensas es hoy una carga, Domi, Nelson, muy pesada para los propietarios y hay que pagarlas, porque si uno no paga, se sabe, viene la carta documento y viene un juicio. Pero claro, está costando cada vez más pagar. Miren, estos testimonios y seguimos hablando. Estaba en un monto de 70. Subió a 100 después y hace poco 130. O sea, 70.000 hace un par de meses. A 4 meses atrás, sí. Eso era otra cosa. ¿Se Exactamente, podía pagar? Se podía pagar. Claro. Así. Pero hoy estás en 130. Para algunos, para otros más. Este mes me llegó 408, casi me muero, y el mes pasado 350, y en el mes de mayo y junio yo pagaba 170 y pico. O sea que en un par de meses se te duplicó, y un poco más todavía. Y sí, porque bueno, algunos arreglos, pero no es solo por los arreglos, los aumentos que han venido en luz, bueno, el encargado, bueno, todos los gastos fijos que la verdad, el ABL que aumentó mucho también. Y cuando preguntás en la administración, ¿qué respuesta dan? Y no nos dan de respuesta. Me parece que se excedieron porque los sueldos no aumentan en la proporción. Entonces hay que tener un poco más de precaución porque la gente, viste, achica y llega un momento que ya no puede. ¿Qué dice la administradora cuando ustedes les ponen todas estas quejas? Y todos nos quejamos, que siempre hay arreglos, pero los arreglos los tuvimos siempre. Estos 130.000 pesos, este mes, ¿lo estás pagando con esfuerzo? La verdad que sí, tuve que mermar unos gastos de otras cosas para poder pagar eso. Que aparte son la luz y otros gastos más, sí, que se suman. En tu caso, ¿cómo te las arreglas, digamos? Porque te subió mucho, es un número muy importante. Bueno, uno va, como todo, cosas vas controlando, otras vas cortando. Recortás de otro lado. Exacto, porque acá tenés que mantener los gastos fijos, porque si no después también tenés intereses. ¿Impagable? Y cuesta, sí. E incluso hay gente que no pagó y no está pagando. Hay una realidad también, y eso es lo que le queremos preguntar, Nelson, a Darío, porque vos no podés dejar de pagar las expensas porque es un problema. Viste que por ahí achicás costos, pero ¿podés achicar costos de expensas? No, es imposible, porque además eso tiene consecuencias para el que no paga y para el edificio, Darío, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Claro, cuando se empieza a pensar en recortar, ¿qué se hace? Y se saca la seguridad o se despide al encargado y se contrata una empresa de limpieza. Bueno, Victoria, que es de la Liga de Consorcistas, tiene una idea mucho más clara que yo sobre lo que está pasando y cómo se la está arreglando la gente para pagar hoy. Bueno, todo está aumentando, todo ha aumentado, mejor dicho, ahora es como que bajó un poco el tema del aumento, pero lo que fue un golpe importante fue que en abril se decidieron aumentos retroactivos a enero, entonces los consorcios tuvieron que empezar a pagar cosas que venían de
de arrastre de enero. Entonces eso desbandó todavía más las liquidaciones de expensas. Hoy realmente la situación es lamentable. O sea, no nos olvidemos que del otro lado, porque todos los trabajadores tienen que cobrar bien, pero del otro lado también hay trabajadores. Y yo siempre me pregunto, y le pregunto a la gente, en cualquier casa, porque el gasto laboral se lleva del 40 al 80% de la recaudación. El encargado, decís. El encargado con las cargas sociales, o sea, con el monto de lo que se lleva el Estado y de lo que se lleva el gremio. El 40% de lo que pagamos en expensa es del encargado. Exactamente, del 40 al 80 dependiendo del consorcio. Entonces, ¿en qué casa? La limpieza de la casa se lleva entre el 40 y el 80% de la recaudación de la familia. En ningún lado. Entonces, si bien son trabajadores y tienen que cobrar bien, del otro lado también hay trabajadores. Y el problema que tenemos con las paritarias de este sector es que los que se sientan a negociar no son los que viven del consorcio o de los consorcios realmente no representan directamente a los propietarios. Entonces, la verdad que es muy fácil determinar aumentos cuando Juan y Pedro se sientan a negociar para que pague José. Pedile un minuto mientras se conecta Victoria, porque queremos compartir unos datos también para poner más luz sobre lo que estamos conversando. Sí, datos que van a revelar un poco esto que estamos conversando, que tiene que ver con los aumentos. Fíjense, expensas en agosto nomás, casi 10%, bueno, 9,32% en un mes, por encima de la inflación, de lo que fue el mes de agosto, ¿no? Lo que va del año, ¿no? De enero a julio, incluso un poquito menos del año, casi 100%, 99,79%, también por encima de la inflación. Expensas, aumento interanual, 257,65%, este número asusta bastante. El valor promedio en la Ciudad de Buenos Aires de las expensas es 188.900 pesos. Y hay mucho más. Hay menos y hay muchos más, exacto. Y esto es el índice de morosidad, es el 60%. O sea, más de la mitad de las personas que viven en un edificio no pagan las expensas o el alquiler, digamos, son morosos. Esta es una realidad muy dura, muy impactante, que afecta además a los que pagan. Y es una realidad muy difícil de solucionar en estos números, ¿eh? A ver, morosidad, vamos a hablar de eso, Victoria. La gente hoy está dejando de pagar, si comparás con 5 años atrás. ¿Hoy se pagan menos las expensas? Hoy tenemos entre un 30 y un 35% de morosidad en las expensas, porque la verdad que las expensas es lo que no nos cortan si dejamos de pagar. La luz, si la dejamos de pagar, nos la cortan. Sí. En general, el gas también. Las expensas no. Y lo interesante o lo lamentable es que el que paga por el que no paga también, porque las expensas se prorratean. Entonces, a mayor morosidad, mayor aumento de expensas, que no es ya directamente relacionable o relacionado con la inflación, sino que se debe a los que no pagan. Sí, entonces hay gente que no paga porque no llega, porque no puede, porque es jubilado y no llega y no tiene de dónde sacarlo, y hay otros que no pagan porque prefieren cambiar el auto o hacer otras cosas. Esos también existen. Sí, si bien hoy día son minoría. Sí, pero hay muchas razones por las cuales no se puede. ¿Es un tema de conflicto en un consorcio hoy? Sí, hoy día es un tema de conflicto porque, como decía, el que no paga está haciendo pagar al resto más de la cuenta. Entonces nos encontramos con aumentos como los aumentos a los encargados que van más allá de la inflación, o sea, superan la inflación, están todos los meses habiendo aumentos y los propietarios tenemos un signo de pregunta. No sabemos cuánto va a ser el aumento, porque se reúnen a puertas cerradas, no tenemos la menor idea de dónde sacan esa tasa de aumento, porque del otro lado tenemos jubilados que no reciben el mismo porcentaje de aumento, trabajadores que no reciben el mismo porcentaje de aumento. Entonces hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. No, por supuesto. Sí. Ahora, ¿hay algo que uno puede hacer? Porque aparte hay otra realidad, te viene la expensa, o digital o papel, y uno no termina de entender todos los ítems, los números, las cosas que hay, y además hay cosas que por ahí le corresponden al que alquila, por ahí no tiene que pagar toda esa expensa, pero se la dibujan de alguna manera. ¿Qué es lo que tengo que mirar? ¿Dónde se puede achicar? Hoy día cuesta mucho achicar las expensas en algún ítem. Muchos consorcios lo que hacen es alquilar las partes comunes, si tienen alguna medianera, algo que se puede alquilar, la terraza, a veces alquilan la portería cuando no tienen encargado con vivienda, y empiezan a recortar gastos, a cambiar proveedores. Eso es algo que lo hemos visto muy recientemente, sobre todo con los proveedores del mantenimiento de ascensores, que curiosamente muchos de ellos han aumentado en un porcentaje
muy grande, un cambio de proveedores en ciertos rubros, Claro. en ciertas cosas también puede cambiar. Pero la realidad Victoria. está en que si tenemos personal a cargo en un consorcio, es el gasto elefante de la Victoria, expensa. Sí, perdón. ese tema es muy delicado, el de la inspección de los ascensores. Uno sube a muchos edificios donde se ve que claramente las inspecciones mensuales no se hacen, con el riesgo que eso significa. Sí, por eso es que hay que tener un mantenimiento de ascensores. En la ciudad de Buenos Aires y ahora en la provincia de Buenos Aires también hay un registro público de administradores que en principio controla a través de las declaraciones juradas anuales que le pide a los administradores, controla que haya justamente un control, valga la redundancia. Pero bueno, no siempre se cumplen, ¿no? Victoria, y en este O sea, hay contexto... que controlar a todos los consorcios. Claro, en Sí. este contexto se da alguna situación del tipo plan de pago, gente que empieza a pagar las expensas en cuotas, por ejemplo. Sí, se dan muchos casos, sobre todo cuando hay un inquilino que no llega a pagar el alquiler y la expensa, y a veces propietarios lo vemos mucho con los jubilados, lamentablemente. Claro. La realidad está en que la expensa cuando se paga en cuotas, salvo que se llegue a un acuerdo, al que no puede pagar la expensa y cree que pagando un puchito con eso se salva de que lo Se ejecuten. demuestra ganas de pagar. En realidad lo que tiene que hacer la persona que no llega a pagar las expensas, pero puede pagar en cuotas, es llegar a un acuerdo por escrito. Porque sin un acuerdo por escrito no tiene una protección, no le alcanza con decir, bueno, pero yo tengo voluntad de pago, lo pueden ejecutar igual. ¿Sí? La única forma de que no lo ejecuten, si no pagó el total de la expensa, Claro. es a través de un acuerdo por escrito. Claro. Y Victoria, ¿hay algo que pueda hacer el que es inquilino? ¿Por qué el que alquila no tiene voz en lo que se define en el consorcio? Al inquilino lo que le solemos sugerir desde la Liga está lamentablemente todo en función del contrato, porque el inquilino, como no es parte del consorcio, lo que él paga de expensas está determinado exclusivamente por el contrato. No es que las expensas ordinarias las paga el inquilino y las extraordinarias las paga el propietario, que es lo razonable por otra parte, pero puede no ser así, el inquilino puede pagar todas. Muchas veces en los contratos se ponen expensas comunes, aprovechando la confusión entre la palabra común y la palabra ordinario. Entonces, lo que le sugerimos a los inquilinos es pongan los rubros de lo que van a pagar. A veces se pone un tope, hasta tantos pesos de expensas. Entonces con eso, más allá de cómo la llamemos, yo sé que pago hasta tanto, y más no. Pero si no poner los rubros es una forma de salvaguardarse de alguna manera. Correcto. Porque hay gastos que los propietarios se reúnen en la asamblea y dicen, esto ponelo, le piden al administrador que no lo ponga en la columna de gastos extraordinarios para que lo pague el inquilino, Claro, porque es muy claro. injusto. Está mal. Y no alcanza con ponerlo en una columna o en otra. El rubro es el rubro. Totalmente. Victoria, muchísimas gracias por ilustrarnos acerca Por de favor. esta Es dura un gusto. realidad que hoy se vive en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país en general. En ¿no? todo el país, y que expulsa, como lo venimos mostrando, la posibilidad de muchos de irse a vivir por primera vez solos, y de adultos mayores de tener que recurrir a los hijos, a familiares, a sobrinos para poder seguir subsistiendo. La dura realidad de la vivienda en la Argentina. Gracias, Jason. A ustedes.